Hola amigos, en esta hermosa tarde voy a realizar un video tan simple de la ley de Ohm. Estoy checando si se escribe correctamente en mis apuntes. Claro, creo que la fiesta del pueblo es la que nos interfiere con sus cohetes, pero bueno, vamos a checar la ley de Ohm. Según la teoría de los libros o inclusive en el internet la puedes buscar. La ley de Ohm es la relación existente entre los conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Gregor Simon Ohm, en el año de 1787 a 1854, fue el primero en demostrar esta relatividad y su enunciado de la ley de Ohm en el siglo XIX. Bueno, la ley de Ohm se ejemplifica por un triángulo. Apóyame con la cámara, hijo. El triángulo de la ley de Ohm es de voltaje por la I, que es la intensidad, y la R, que es la resistencia. Bueno, supongamos esta ley es básica para un eléctrico que le interese mucho, pues el ramo de la electricidad. Nosotros regularmente somos los que manejamos o implementamos la ley de Ohm. Es el principio básico de electricidad, o en sí, para que tú tengas una idea de qué es electricidad. Supongamos que vas a manejar te encuentras con un diagrama, ¿no? Te lo manejan así, ¿no? Positivo, negativo. Este regularmente te ejemplifica una pila. Aquí ponemos una resistencia. De este lado igual una resistencia. ¿Vale? La resistencia regularmente te la manejan así, en simbología. Ay, me salió bien chueca. La bobina te la manejan así. Bueno, supongamos que tienes el ejemplo. Si estás manejando con esta simbología, el mayor y menor, esto es una pila, positivo, negativo. Esta es la simbología que tú encuentras, por ejemplo, en las pilas, las baterías, todo lo que es voltaje de corriente directa. Bueno, supongamos que ya tienes el valor, tienes tu pila acá. Tu pila es de 12 volts, voltaje de corriente directa. Tu resistencia es de, no sé, unos 15 ohms. Esta es de 20 ohms. Y esta es de 40 ohms. Un ejemplo, ¿no? Porque en sí pues tiene que ser equivalente a lo que vas a manejar, ¿no? Dependiendo a dónde encuentres tu circuito, tu diagrama, si es eléctrico, electrónico, es de carro, es de lo que tú quieras interpretar. Bueno, para desglosar la fórmula, el despeje de la fórmula se maneja, por ejemplo, por el voltaje, que es la principal, voltaje de corriente directa, la intensidad, que sería esta parte, proporcional a intensidad por resistencia. Si tú quitas esta y lo corres de este lado, inmediatamente así quedaría. Eso le llamamos el despeje de fórmulas. El despeje de fórmulas que nos enseñan en la escuela es este. Si tú quieres buscar la incógnita o el valor de la I, que es la intensidad, tu despeje sería voltaje por resistencia. Siempre en las tres fórmulas, como ahorita en este caso, si vas a buscar resistencia, tus fórmulas serían resistencia sobre voltaje, perdón, es igual a voltaje sobre intensidad. Harías esto. Siempre el numerador va a ser el voltaje en tu despeje de fórmulas. El denominador va a ser el otro valor, sea la intensidad o sea la resistencia, dependiendo lo que tú vayas a buscar. Bueno, haciendo ya tu despeje de fórmulas, tú te vas a realizar un ejercicio simple, ¿sí?
tu ejercicio simple, supongamos que tienes el valor. Acá, ¿qué tenemos en este circuito? Tenemos el voltaje. Bueno, siempre cuando vas a hacer tu resolución de tu problema, regularmente lo manejas por datos. ¿Qué tenemos acá? El voltaje es igual a 12 VCD, corriente directa. Tenemos la resistencia en ohms. En este caso, si están en serie, las resistencias se suman. No te quiebres la cabeza. Te vas a la calculadora, ocupas. Tenemos los valores 15 más 20 más 40. A ver, 15, 20 más 40 es igual a 75. ¿Qué? 75 ohms. Esa es la resistencia total. Ok, sale. Bueno, ahora seguimos con nuestro siguiente dato, que es la intensidad. Intensidad, que es la que desconocemos. ¿Qué fórmula ocuparíamos? Pues nos iríamos a la de intensidad. Bueno, ocupamos la fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Asignamos valores. Voltaje 12 volts, que es voltaje de corriente directa. La resistencia total, que es la sumatoria de las tres resistencias, entre son 75 ohms. Esto es igual, no te quiebras la cabeza, ocupas tu calculadora, divides 12 entre 75, ¿cuánto nos da? 0.16 amperes. ¿Sí? También hay una ley de Ampere, una ley de watts, que ahorita estamos profundizándonos en la ley de Ohm. Supongamos, bueno, ahora otra, bueno, ya tienes que el valor que es 0.16 amperes, ¿sí? 0.16 amperes, que es lo que ocupa tu circuito básico de tres resistencias. ¿Quieres comprobar tu comprobación de que tus datos son correctos? Utiliza las demás fórmulas. Supongamos, ocupas el voltaje. Para comprobar tu voltaje, ocuparías la fórmula de voltaje es igual a I por R. Este es igual a, es 0.16 amperes por la resistencia, que son 75 ohms, igual a por 75 igual a 12 voltaje de corriente directa. Y si quieres comprobar la resistencia, ocupas tu fórmula para calcular la resistencia, omitiendo que no tuvieras este valor. Con eso compruebas tus datos. Es igual a voltaje sobre intensidad. Esto nos da a 12 volts de corriente directa sobre 0.16 amperes. Esto es igual a 12 entre 0.16, nos da a 75 ohms. Quiere decir que nuestros datos y nuestro ejemplo está correcto. Y esto es igual como, por ejemplo, cuando no tienes un valor, ¿cómo se puede decir? Cuando te falta algún valor en algún problema básico de electricidad que incluya la ley de Ohm, pues básicamente tú te profundizas en el despeje de fórmulas correcto y a buscar los datos. Ya teniendo las fórmulas, ya buscamos los datos. Bueno, en este caso empecé a editar este video porque hay un niño, un amigo que me pide que le apoye yo con tareas de circuitos de electricidad, pero para que se entienda un poquito más es necesario conocer y profundizar un poquito la ley de Ohm, porque esta es básica para un eléctrico. Y de ahí puedes calcular la potencia. La potencia es los datos que trae, por ejemplo, se mide en watts, tu bocina, tus componentes, todo lo que tú tengas electrónico trae en la parte de atrás, en la etiqueta de especificaciones, lo que contiene, ¿no? La capacidad, su potencia, su voltaje, su amperaje, etcétera. Esos datos son básicos para una instalación eléctrica. Ok, bueno, espero que les haya servido este simple e insignificante video, y cualquier cosa, pues ahí estamos para lo que se les ofrezca. Preguntas, dudas, ahí me pueden hacer saber más adelante, y lo que no sé, se los investigo. Buenas tardes.